Elena, ¿y Hola. si el intestino pudiera hablar? ¿Tú qué crees que nos diría? Escúchame. Porque él no solo procesa alimentos, él procesa también emociones, el estrés, cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo tenemos cambios de vida. Y entonces esto nos lo demuestra pues con cosas que no le damos mucha importancia, que es como por ejemplo gases, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal. Esto es lo que hace. Y él nos avisa de que hay algo que no va bien. Algo que no va bien. Al final, cómo sentimos, cómo está funcionando, ¿no? Ese segundo cerebro, porque ahora hablaremos también, sobre todo el episodio de hoy, vamos a hablar de ese segundo cerebro, que es el intestino, y de toda la parte de la microbiota. Sí. Tan importante, ¿no? Importantísima. Ahora se han dado cuenta que está relacionado con todas las partes de nuestro cuerpo, no solamente con el intestino. Sí, es muy chulo. Bueno, pues hoy tengo el honor de tener al lado mío a una invitada muy especial. Ella es Elena Lafuente. Bueno, eres farmacéutica. Elena, llevas más de 30 años probablemente Sí. como farmacéutica. Sí. Y aparte de que has tenido siempre mucho interés en formarte de diferentes formaciones relacionadas con la salud, sobre todo. Pero esa formación que te hizo como ese clic fue la formación de PNI, Sí. que para los que no lo sepan es psico-neuroinmunología. Sí. Y por eso vamos a hablar sobre todo de este tema, porque tú tienes esa manera de querer ir más allá, ¿no? Siendo farmacéutica, pero teniendo otra visión, ¿no? Como esa farmacia integrativa en la que no solo las personas compran esos medicamentos porque se encuentran mal y van solo personas que quizá estén enfermas, sino que tú quieres ir más allá haciendo esas preguntas y sabiendo por qué realmente tienen esas enfermedades, por qué se sienten mal, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, yo empecé a preocuparme por por el PNI cuando me di cuenta que en la medicina alopática, que es la que tenemos en Europa, pues sobre todo lo que hacemos es tratar un síntoma. Es decir, por ejemplo, tú no puedes dormir por la noche y entonces vienes a la farmacia y yo te doy pues un medicamento, unas plantitas, unas hierbas, entonces te vas a casa y al cabo de un tiempo dices, sigo sin poder dormir. Entonces ya cambiamos, dejamos la fitoterapia, las plantitas, y entonces empezamos a utilizar productos químicos. Y cuando ya ves que no puedes dormir, se van al médico y el médico receta una cosa más fuerte para que pueda dormir. Pero no sabemos por qué no duerme. Lo importante es saber por qué no duerme, si es porque tiene mal el intestino, si es porque hay algo que le preocupa. Necesitamos saber el motivo por el que esta persona no puede dormir. Y esto luego, claro, lo trasladas a otras cosas y entonces cuando empezamos a estudiar PNI nos explican que hay dos tipos de enfermedades. Una que es orgánica, que es la que se ocupan los médicos, y otra que es funcional. Para que nos entendamos, cuando tú vas al médico y el médico no encuentra lo que te pasa porque te ha hecho análisis, radiografías, pruebas y más pruebas. Y no sale nada. Yo te encuentro fenomenal. Yo no sé por qué los análisis y todo va bien. Entonces tú te vas a casa y dices, pues yo no me encuentro bien. A mí, ¿qué me está diciendo el médico? Esa parte que el médico no encuentra, eso es medicina funcional. Es decir, que hay algo en ti que no funciona bien. Lo otro es que tienes un órgano o algo que está estropeado o cualquier cosa que le pase al órgano. Y esto otro es medicina funcional. Y de esto se ocupa el PNI. Y realmente lo que se debería de hacer es que todo se trabajara en conjunto, ¿no? Como un sistema en el que tratamos la mente, tratamos el cuerpo, pero también tratamos las emociones, tratamos la salud mental y la microbiota, por ende. Ya, porque lo que ocurre es que todas las emociones que tú recibes te afectan a todo el cuerpo, no solamente emocionalmente, es que te afecta al intestino, te afecta a la piel, te afecta a todo, a la microbiota, a todo. Ujú. Y de eso sí que me gustaría que nos pusiésemos a hablar a la audiencia, porque ese segundo
cerebro que tenemos, que es el intestino, tan importante. ¿Qué es lo que nos transmite todo, cómo pensamos, cómo hacemos? Mira, el intestino es el segundo cerebro porque tiene un sistema nervioso que se llama entérico, que puede llegar hasta ser autónomo y no necesita conectarse con el cerebro, con el sistema nervioso central. Va solo, pero tiene una autopista de doble ida. Va, se comunica directamente con el cerebro y el cerebro se comunica con la microbiota, con el intestino. Entonces, se comunica a través del nervio vago, del sistema inmune, se comunica también a través de la microbiota y entonces tiene una vida esto de ida y luego las emociones afectan a la microbiota y al intestino. Más tarde veremos por qué. Y te voy a poner 2 ejemplos. Uno es muy chulo porque lo hemos vivido casi todos. Cuando te enamoras, cuando te pasa algo, esto es algo que ocurre en el cerebro y ¿dónde lo sientes? En el estómago. Claro. Tienes mariposas en el estómago o cuando te pasa, no sé, algo grave, se te pone un puño, se dice, tengo como un puño, como un nudo en el estómago. Eso es que te afecta. Y luego, cuando tenemos mal la microbiota o el intestino no está bien, ¿qué señales nos manda? Señales de cansancio. Estamos en casa, tenemos como una nube así, que no entendemos bien lo que nos pasa, no tenemos ganas de hacer nada, tenemos un poco de apatía, ansiedad. Esto, cuando tú tienes un proceso intestinal, unas diarreas o cualquier otra cosa similar, esto es lo que sentimos. Te apetece quedarte sentada en el sofá, en la cama, ocupándote de no hacer nada, porque no tienes ganas de hacer nada. Sí. ¿Ves cómo se relaciona? Y fíjate que el intestino al final es ese órgano del aparato digestivo, pero tan importante porque muchas veces se le habla del segundo cerebro y en ocasiones hay estudios que no saben si es realmente el primer cerebro o el segundo. Sí, es cierto. Que primero tú sientes todo en ese segundo cerebro, en el intestino, y después lo procesas al cerebro. Sí, sí. Y se han visto casos en los que te pasa algo emocionalmente y lo recibes primero en el estómago y después en el cerebro. Es curioso. Y fíjate cómo en el intestino también pasa el tema de los neurotransmisores, ¿no? Como antes has comentado. La serotonina, el 90% se produce en el intestino. La dopamina, el 50% se produce en el intestino, ¿no? Sí. Entonces, al final esos neurotransmisores tienen conexión directa. Sí, porque nosotros fabricamos en el intestino la serotonina, que es la hormona del bienestar, del estado de ánimo. La dopamina, que es la hormona del placer, de las cosas y hacerlo del teléfono. De la inmediatez. Sí. Después tenemos la hormona, el GABA, que es un neurotransmisor que se ocupa de relacionarnos con el descanso, el relax. Y luego tenemos también, que no se dice mucho, la melatonina se produce el 90% también en el estómago y el 10% se produce aquí en la glándula pineal del cerebro. Pero la melatonina del estómago no nos sirve para dormir. Esta nos sirve para regenerar la mucosa del estómago. Fíjate. Fíjate qué interesante todo esto. Y fíjate la cantidad de bacterias, de todo lo que tenemos en el intestino. La microbiota es la que ayuda a la fabricación de todos estos neurotransmisores, porque estas cosas se llaman neurotransmisores y entonces estos nos mandan la información al cerebro, porque muchos atraviesan el cerebro y entonces mandan la información. Y fíjate que claro, nosotros entendemos el intestino como que está dentro del cuerpo y bueno, sí, tiene como esas vellosidades, pero es enorme, de grande, de dimensión, trillones de información que tienen ahí. Solo de neuronas tiene entre 400 y 500 millones de neuronas en el intestino. Es alucinante. Sí, yo ocuparía muchos metros y metros, alrededor de un campo de fútbol, más o menos. Eso dicen, como 2 campos de baloncesto o algo así. Había escuchado yo. Bueno, da igual. Es parecido. Sí, muy bien. Entonces, la microbiota, para que no sepa el qué es, la microbiota es
el conjunto de todos los bichitos que tenemos en el estómago que normalmente viven en equilibrio. Entonces, cuando cogemos una enfermedad, que esto se desequilibra, se llama disbiosis. Y hay un bichito que, bueno, hay muchos bichos que viven ahí, que son bacterias, virus, levaduras, pero hay algunos que cuando están en equilibrio son buenos, pero cuando se desequilibra aquello actúan como malos. Y uno de ellos es el Helicobacter pylori, que muchísima gente ha oído hablar de él. Pues normalmente tenemos el Helicobacter pylori en la microbiota, pero cuando está en equilibrio no pasa nada. Por eso cuando te hacen las pruebas de soplar para ver si tienes el Helicobacter, pues si tú no tienes síntomas no hay que tratarlo, porque es que habitualmente lo tenemos. El problema es cuando el estómago no está bien, está menos ácido de lo que tiene que estar, y entonces ¿qué es lo que hace? Pues esta es la mía. Él se va moviendo con una especie de flagelos, llega a las paredes de la mucosa, saca una especie de lipopolisacáridos, se engancha allí y entonces allá nos destroza la mucosa. Esto es un ejemplo de cómo una bacteria que tenemos normalmente en el estómago acaba siendo peligrosísima para el... Sí, se defiende. Sí, y la Escherichia coli también, la Candida también es otro ejemplo que da un montón de problemas. Si es que la microbiota es alucinante. Sí, es que al final influye para todo. Sí. La microbiota, sí, eso es verdad. ¿Qué te iba a comentar? Por ejemplo, cuando tú tienes a lo mejor algún cliente que viene por medicación porque tiene ansiedad, porque tiene insomnio, como antes has comentado, porque se encuentra mal, ¿qué es lo primero que le sueles recomendar, Elena? Mira, lo primero que le pregunto, es cómo tiene el estómago. Y después, si él tiene ganas, que no siempre que hay veces que la gente quiere cosas rápidas, pues entonces lo paso a un despachito que tenemos allí y entonces me hace una serie de preguntas que están relacionadas con cómo come, cómo duerme, cómo son sus heces, cómo descansa, cómo se relaciona con los demás. Todo esto es súper importante. Entonces, de ahí le vas sacando información, pues según el trabajo que tiene también tiene un nivel de estrés. Esto le puede afectar de una manera, puede afectar de otra. Sí, porque la gente que tiene el estrés crónico ya directamente tienen alteración también en las heces. Por supuesto. Pero porque ellos lo que tienen es una disbiosis y seguramente tienen un intestino permeable. ¿Saben lo que es un intestino permeable? Pues estos de aquí son las células que son los enterocitos, ¿vale? Cada mano es un enterocito. Y entonces, esto te pone en contacto el estómago, o sea, el lumen del estómago con la sangre. Cuando tú no tienes estrés, esto suele estar cerrado. Pero cuando tú empiezas a tener estrés, estos espacios entre célula y célula se abren. ¿Y qué pasa? Cuando esto se abre, viene el sistema inmune y dice, oye, aquí está pasando algo, están pasando cosas aquí dentro que no tienen que pasar, y entonces se activa. Al activarse, esto lo que hace es producir una inflamación de bajo grado. Y entonces manda manda unas sustancias proinflamatorias que se llaman citoquinas, que estas llegan a atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues produce situaciones de estrés, de ansiedad, de no dormir por la noche, de no descansar, de tener como una especie de neblina. Y a veces, además de que la memoria no funciona bien, a veces hasta se desconectan de lo que están hablando, de lo que están escuchando. Y eso es súper, súper importante. Claro, son señales. Son señales de todo eso. Claro. Fíjate, cuando te estaba escuchando hablar, me hacía gracia y me hacía recordar cuando yo estudiaba en la universidad, porque había profesores que eran como contándonos cómo funcionaba todo el sistema con muchos ejemplos, ¿no? Como esta serie de Érase una vez, la vida, que te van explicando todo con muñequitos, pero es que realmente todo está, o sea, el organismo está tan bien diseñado para que funcione de una manera. Y realmente cuando el organismo no está correcto es cuando dice, oye, aquí pasa algo. Sí, por eso esa era mi inquietud. Si
tenemos la máquina más perfecta que hay en el universo. Los hombres, ¿por qué tenemos necesidad de tantos medicamentos? ¿Sabes? Ya. Es que me parece que pues ayudándolos con plantitas, es que yo soy muy de hierbas, muy de cosas naturales. Ya sé que no es muy normal con una farmacia, pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden remediar, que se pueden aliviar y que podemos conseguir que nuestro cuerpo se reinicie y supere pues cosas inmunitarias o, por ejemplo, un retorcijón del tobillo, cositas así. No hace falta tanto medicamento, que Bueno, nos pero arregla una cosa y nos estropea otra. claro, pero por otra parte, yo creo que, bueno, yo te lo comento porque mi hermano es farmacéutico Ah, y entonces realmente el farmacéutico conoce todo, no es simplemente la medicación. por supuesto. Por eso puede actuar con diferentes vías y vías naturales también de intentar. Nosotros aprendemos un poco de homeopatía, fitoterapia, los medicamentos como tal. Es que hay muchísimas cosas que podemos aplicar desde la farmacia, porque la farmacia además es un sitio donde el cliente va al primer sitio, o sea, le pasa algo al cliente y al primer sitio donde va es a una farmacia. Y entonces en la farmacia le cuenta el qué y nosotros pues ya o los pasa al despachito o lo desviamos al médico según como veas al paciente dispuesto a hacer una Claro, cosa u porque otra. realmente la gente lo que necesita es ser escuchado, ¿no? Al final también acuden al médico y a lo mejor el médico, pues no porque el médico no te quiera escuchar, pero a lo mejor el médico tiene 7, 10 minutos, Claro, es que el ¿no? pobre está muy acortado de Eso tiempo. sucede, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que todo lo que se puede hacer desde todo el tema natural es siempre mucho mejor que acudir directamente al fármaco y ya meterte en fármacos. Ya, pero el PNI no busca un síntoma, una planta. El PNI lo que busca es un síntoma, voy a ver por qué viene esto, que casi siempre está relacionado con algo emocional. Claro. Casi siempre, casi siempre. Tú cuando viene alguien a la farmacia y le preguntas lo que le pasa, si investigas un poco, el origen es emocional. Es emocional. El otro día vino un chico que no podía adelgazar. Le habían recetado las inyecciones famosas y no podía adelgazar. Y entonces le dije, pasas al despachito y hacemos la entrevista, hizo el test y tal. Y claro, al principio no se sueltan, pero después acaban dándote cosas. Y claro, este chico había tenido malos tratos desde pequeño, pues porque tenía un hermano que era pues como hermano mayor, en casa se vivía un ambiente y él desde entonces había engordado y claro, es que todo le va afectando, entonces necesitamos no solamente un tratamiento de, de la farmacia con ayuda de cosas de estas, sino también un psicólogo, alguien que le acompañe emocionalmente Claro, y total. que él sepa gestionar sus sentimientos y sus emociones. Es que al final estamos volviendo a hablar del inicio, del sistema, ¿no? Sí, De unir todo y que claro. al final también se normalice el acudir a terapia y pedir ayuda, ¿no? Porque Bueno, muchas veces, y también eso es la autoestima, ¿no? El pedir ayuda no es de débiles, al contrario, te da dos virtudes. Una de ellas es la inteligencia y otra la humildad. yo creo que vital es que te quieras. Mm. Porque si no te quieres, todo se te cae todo al lado, porque la gente, todos miramos nuestro crecer, nuestro prosperar. Y entonces, si tú no miras por ti, no puedes ayudar a nadie más, porque no te quieres. Yo Totalmente. creo que esto es tan importante Ujú. y a las mujeres, lo siento, pero nos pasa mucho. Porque nosotras vamos primero como mamá, los hijos, después tenemos a los padres, después tenemos así como, mm, vamos como acogiendo gente a nuestro alrededor con problemas y al final nos olvidamos de nosotras. Bueno, eso pasa en general, pero bueno, pues para eso también está la autoestima, el autocuidado y el empezar a quererte Por y eso, saber que el amor propio comienza contigo. por eso, mira, una de las enfermedades más abundantes en mujeres es la fibromialgia y la fatiga crónica. Y yo personalmente creo que sobre todo es porque ellas han dejado de pensar en ellas, entonces están pensando en el entorno, en lo que pensarán, en lo que harán, y se les olvida pensar en ellas. Esto lo estudiamos también.
Se llama neurodivergencia. Sí, cada vez hay más gente con fibromialgia. Sí. Sí, es así. Él era una cosita, una parte que me parece muy interesante de todo esto que hemos hablado, es lo de la escala de Bristol. Las heces, si te parece, hacemos ahí referencia para explicar todos los pasos. Bueno, porque esto es la única forma que tenemos desde casa, en cada día, de ver si tenemos un intestino bien o no lo tenemos. Entonces, la escala de Bristol tiene 7 niveles diferentes. Escucha que te hago un inciso. También para nosotros, porque también habrá gente que lo normalice. Oye, yo las heces son de esta manera y como lo tengo normalizado porque lo llevo durante no sé cuánto tiempo, pues es normal. Bueno, ¿no? sí. Pero por eso existe esa escala, para ver cómo realmente está la microbiota. Es que en la farmacia lo vemos mucho. Tú cuando le preguntas, ¿y cómo vas del estómago? Pues bien. ¿Y cómo son las heces? Fenomenal. Diarrea. ¿Cómo que diarrea? Sí, todos los días tengo diarrea. Bueno, esto no es normal. O gente que dice, pues es que voy estreñida todos los días. Yo una vez cada 3 días voy al lavabo. A ver, ni una cosa ni la otra. Claro, que al final llegas y como lo vas normalizando y como, bueno, exteriormente estoy estupendo, no me veo mal, no me siento mal, pues ya está, normalizas. Ya, pero se tiene que notar un poco más cansados de lo normal. Seguro. Lo que pasa es que lo achacarán al estrés o al trabajo, supongo. Bueno, te cuento la escala Bristol. Son 7. Los 2 primeros son o las heces de las cabrillas y de las ovejas que hay, las ovejitas esas, o una hez que tiene muchas grietas. Esto es de estreñimiento y esto no es normal. Se relaciona sobre todo con el SIBO de metano y lo padece generalmente gente que es muy controladora, gente que es muy exigente. Después tenemos las heces normales, que son heces que no flotan, que caen en la taza y que tienen una superficie lisa. Esas son las que tenemos que tener. Todos, Entonces, sí. la 3 y la 4. Sí. Y que caigan, que no que floten. Y después está la 5, la 6 y la 7, que son Las chungas. sí, unas diarreas de estas que te mueres. Sobre todo las 7. Las otras 2 a veces pueden tener un poco más de consistencia, pero flotan. Y esto lo suele padecer gente que es muy emocional. Y está relacionado con un SIBO de sulfuro. Y tiene unos gases así que huelen a huevos podridos y tal. Y se relaciona también con un intestino permeable, súper inflamado, súper irritable, y esto podría llegar a derivar, si esto no se va tratando y con el tiempo, pues en una enfermedad de Crohn o cualquier otro tipo de... Fíjate que, bueno, ahora no sé si eran un 90 millones de personas que están afectadas con el Crohn. Con todo el tema de enfermedades digestivas. Bueno, es que en el día a día la gente no se da cuenta que tiene mal el estómago. Mira, ayer vino un chico que se estaba tomando el Ozempic y me dijo, me sienta fatal, lo voy a tener que dejar. Y le digo, ¿y por qué te sienta mal? Y me dice, porque estoy continuamente con diarreas. Digo, esto es culpa del médico, porque el médico tenía que haberle preguntado cómo estaba el intestino, porque afecta mucho a la gente. Y entonces, si tiene un intestino mal o un tubo digestivo mal, pues no darle esto, porque esto se carga la mucosa del intestino. Bueno, de todas formas, también lo que recomiendan, ¿no?, es que cuando te mandan a lo mejor algún antibiótico o alguna medicación más fuerte, que esté acompañado de probióticos. Obligatorio, porque es que el antibiótico no distingue si es un bicho nuestro habitual o si es uno de fuera. No, entonces se carga todo. Y además, cuando tenemos una microbiota hecha una porquería, lo que pasa es que no se sintetiza la serotonina suficiente. Y como la serotonina es la hormona del bienestar, ¿qué es lo que ocurre? Que nos lleva a estados de ansiedad, como un poco una neblina mental. Estamos como más cansados, más... Claro, nos falta el neurotransmisor y la hormona, que son las dos cosas del bienestar. Y luego tenemos la dopamina,
que tampoco se fabrica mucho, con lo cual siempre necesitamos cosas que nos vaya produciendo más placer, de ahí que le vayas dando continuamente al scroll en el teléfono. Y luego está el otro neurotransmisor, que es el GABA, y que este es el del relax. ¿Qué pasa? Que si tú no, no tienes suficiente GABA, tú no vas a dormir por la noche. Entonces, si no duermes por la noche, tienes una sensación de ansiedad, de malestar, pues acabas cayendo en una depresión, en un estado de agotamiento, que en el fondo no es culpable, no son tus sentimientos, es tu intestino el que no está bien y no lo estás cuidando, necesitas cuidarlo para encontrarte bien. Yo creo que esto es una parte muy importante que deberíamos tener todos grabado, que el intestino nos ayuda también a tener mejor humor, más memoria. Pero todo eso realmente va también con la alimentación. Por supuesto. Es que yo, es verdad que soy peña y esto lo tenemos como muy claro, que casa es el campamento base donde no hay nada que sea procesado, absolutamente nada. Comer solamente cosas que nos da la tierra, que las cocinamos, y podemos tomar, por ejemplo, probióticos y prebióticos con la alimentación. De los prebióticos yo recomendaría los prebióticos son los alimentos de nuestra microbiota. Yo recomiendo pues el chucrut, todo lo que son cosas fermentadas, y una cosa que la gente lo come mal, y me gustaría decirlo. Cuando comemos arroz o patata, cocinamos hoy y nos lo comemos hoy. Y entonces esto nos genera picos de glucosa y nada bueno para nuestra microbiota y para nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros lo cocinamos hoy, lo metemos en la nevera y al día siguiente nos lo comemos, esa azúcar ha pasado a ser almidón resistente. No nos va a dar los picos altos de azúcar y a la microbiota le encanta. Qué interesante Entonces, esto. le estamos dando algo que le gusta. Y entonces esto se hace pues con el arroz, con la patata, con... ¿Cómo se llama esto? O sea que no hay que comerlo en el día que lo No, cocinas. Tienes que comerlo al día siguiente. Sí. Y por ejemplo, mezclar los yogures con el kefir. Mezclarlo todo junto y poner la fruta. No comer jamás yogures de fruta porque están todos endulzados. O bien ponen edulcorantes o bien ponen azúcares. Y ninguna de las dos cosas nos conviene. Fíjate qué Mejor importante esto de los yogures para los niños, Sí, porque se suelen dar. sí. Y los petit suisse y todas estas cosas que llevan un montón de azúcar y que se cargan la microbiota. De hecho, la cándida, que la padecemos mucha gente y sobre todo mujeres, con las infecciones de orina y con las infecciones vaginales, su medio es el azúcar. Y ya cuanta más azúcar hay, más crece. Claro. ¿Qué te iba a decir? Fíjate que antes hemos estado hablando de la inflamación del intestino y hemos estado hablando de esas tres en la escala, esas tres últimas, que las heces eran más líquidas. Y todo eso también te provoca al final esa inflamación en el intestino. Pero fíjate que generalmente para que el intestino se vuelva a reconstituir suele tardar una media de 6 meses, como mínimo. Tampoco lo creas que tanto. Es muy agradecido el estómago, ¿eh? O sea, el tubo digestivo es muy agradecido. Pero lo que sí que es cierto es que si tú no le has ayudado a cicatrizar a esta Ya. parte de aquí, a que se suelde, que hay muchas cosas que, pues como por ejemplo el butirato, no sé si lo conoces, No. son ácidos grasos de cadena corta que los produce la misma microbiota y que nosotros lo podemos dar. Y por ejemplo, la glutamina también nos ayuda a sellar los espacios entre los enterocitos, y entonces todas estas cosas nos van ayudando a que la mucosa se vaya regenerando. Si nosotros lo ayudamos, yo creo que ni siquiera 6 meses duraría. Pero, claro, tenemos que afianzarnos y llevar un tratamiento al menos durante un año, porque lo que hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta y llevamos mucho tiempo, luego no puede tardar poco tiempo en recuperarse. Si tú llevas años con diarreas, necesitas mucho tiempo, mínimo un año, para regenerar todo lo que es esa mucosa. Ujú. Entonces, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que el intestino es como si fuese esa brújula en lugar de ser algo tabú.
¿no? Hay que hablar de las heces, de cómo Sí. son. Sí, las heces suena así, de todo. Es verdad, es que al final parece que no es una parte importante y creo que es una de las más importantes, ¿no? Pues mira, te va a parecer broma, pero yo a mis hijos les pregunto cada día Yo también. cómo han sido las heces y entonces me explican cómo son y entonces ya sé más o menos cómo están ellos. Bueno, yo no llego hasta ese punto, algunas veces las veo, otras no, pero preguntarles todos los días. No, no, yo no las veo, yo les pregunto. Yo les Esto, pregunto todos los días si han ido al baño. no, Y yo yo creo como que soy eso es no. fundamental. El que todos los días es algo biológico que tienes que hacerlo. Bueno, pero hay gente que mm, no va todos los días pues porque tiene un colon muy largo, ¿sabes? Los intestinos largos y entonces les cuesta más ir, pero que hay que ir cada día, obligatorio, y preferiblemente por la mañana, para no acumular toda la porquería durante todo el día. Durante todo el día. Porque el intestino necesita mínimo 12 horas sin que trabaje. Sí. Y esto lo hace por la noche. Entonces, el que el intestino no trabaje nos viene bien porque tenemos unos bichillos por ahí que son el camión de la basura, que se llama macrófagos, que lo que hacen es ir recogiendo toda la basura que nosotros hemos dejado durante todo el día y que a lo mejor pues, podría ser hasta peligroso para nosotros. Entonces, necesitamos mínimo durante 12 horas, de ahí viene el ayuno intermitente, de tener un ayuno intermitente de 12 horas, de 14 o 16. Bueno, pero lo más recomendable es que las cenas sean lo antes posible, tipo merienda, y que ya no vuelvas a ingerir nada hasta el día siguiente. Gente como yo, que plegamos de trabajar a las 8 de la tarde, pues cuando llegas a casa la cena no puede ser muy, muy tarde. Pero eso sí, tener 2 horas antes de irte a dormir para poder conciliar el sueño, que se haya la digestión bien. Y otra cosa que me gustaría a mí como PNI es recordar los ritmos circadianos. Qué importante. Que esto nadie lo tiene en cuenta, pero es súper importante. Porque nuestro cuerpo lleva muchísimos años funcionando de una manera. Cuando sale el sol empezamos a funcionar, se levanta, aparece el cortisol, desaparecen un montón de cosas y aparecen otras. Y por la noche segregamos, cuando se va la luz del sol, la melatonina, que es la que nos ayuda a dormir. Si nosotros no le ayudamos, esto no nos funciona. Y durante las horas del día es cuando debemos de comer. Cuando se va el sol, en teoría deberíamos dejar de comer, y en las horas en las que hace sol debemos hacer deporte, debemos hacer todo, y cuando el sol se va, pues a reposar. Y una recomendación es, si puede ser por la noche, las luces de la habitación o no encenderlas y dejar el teléfono O fuera, más tenues. o ponerte una bombilla roja, que se parece más a la luz del fuego de los ancestros que tenían el fuego ahí encendido, pues una luz roja. Totalmente. Sí. ¿Qué te iba a decir, Elena? Y estamos hablando del tema de la microbiota, del intestino. ¿Cómo son esos estados de ánimo en las personas? Porque al final, cuando tú no estás bien, el estado de ánimo, ¿cómo conseguimos superarlo, mejorarlo? Mira, para mí lo más importante es ponernos a la altura del ritmo circadiano. Por la mañana el sol y por la noche cuando se va a dormir. Después, una dieta sin alimentos procesados. Hacer deporte es súper importante. Meditar. Y además, Movimiento. meditar para controlar todo el estrés que tenemos. Porque es que a veces no nos damos cuenta que vamos estresados y vamos como pollos sin cabeza. Es que al final las técnicas de mindfulness, respiración, meditación, movimiento consciente, son fundamentales también. Porque además todo esto es que nos afecta a la piel, a las articulaciones y a todo. Entonces, cuando no te encuentras bien, vas buscando el origen de lo que te pasa. Entonces, empecemos por cuidarnos: deporte, dormir, alimentación, mindfulness o lo que te guste a ti más. Si necesitas ir a un psicólogo a que te ayude o a gestionar tus emociones, pues también. Si es que todo es bueno. ¿Qué errores crees que comete la gente que, por ejemplo, tiene digestiones pesadas, que tiene muchos gases? Normalizarlo.
Para mí lo peor es que la gente normaliza el tener gases y hasta que no tienen una barriga súper hinchada no se dan cuenta que los tienen. Yo creo que lo peor es normalizar y no escuchar a nuestro intestino. Es que él te está hablando continuamente. Cada vez que tú tienes más gases de lo normal, cada vez que vas estreñida, cada vez que tienes acidez, la típica acidez que dices me voy a por el Almax, esto es una señal que te está mandando. Bueno, también hay mucha gente que va siempre con la medicación en el bolso. Tengo esto, me tomo esto. Tengo esto, me tomo lo otro. Yo, porque, por ejemplo, esto lo veo mucho en la farmacia. Yo creo que de los medicamentos que más vendemos en la farmacia son paracetamol, paracetamol, el ibuprofeno y el omeprazol. La gente en cuanto tiene algún malestar del estómago, se toman un omeprazol porque tenemos una cultura que ya nos dice que el omeprazol es el protector del estómago. Y es un gran error. Porque ese lo que hace es bajar la acidez del estómago y entonces cuando comemos, como no está suficientemente ácido, nosotros no podemos digerir bien la comida, las digestiones acaban siendo pesadas. Esto cuando pasa por los intestinos, como es muy lento, porque el complejo migratorio motor que necesita que esto tenga acidez y todo se vaya activando, no se activa, va lento, nos puede producir fermentaciones en el intestino y estas fermentaciones pues, pueden llegar a producir una inflamación del intestino, un intestino permeable y el resto de cosas que ya hemos dicho hasta ahora. Y no solo eso, porque el omeprazol también provoca Alzheimer, si lo tomas de manera continuada. Bueno, hay muchos, es que el Alzheimer también está relacionado con la microbiota. Sí. Está relacionado, mira, con el colesterol, porque tenemos que tener colesterol, pero no tan bajo como el que tenemos, porque nuestro cerebro se alimenta de grasa. Lo que no podemos es, y dentro de la grasa es el colesterol. Lo que no podemos hacer es no tener colesterol. En unos estudios se dieron cuenta que la gente que tiene Alzheimer tenía unos niveles de colesterol bajísimos. Y es que el cerebro es graso y necesitamos aceite, necesitamos grasa. Por eso creo que es importante tomar omega 3 de cualquier manera, pues, en la alimentación. ¿Tú crees que es fundamental el tomar suplementos o con la alimentación se puede conseguir? Yo creo que si tienes una dieta adecuada, que esto es difícil, puedes suplementarte de muy pocas cosas. Por ejemplo, el magnesio es obligatorio porque el agua que tenemos ahora pues no tiene muchas cosas que no tiene que tener, microplásticos, tal, pero luego le faltan los minerales. Y la sal. Claro. La sal tan importante porque muchas veces es lo primero que te retiran si tienes una tensión alta, pero la sal la necesitamos. Y cuando tomas omeprazol, para poder montarse el equilibrio con el bicarbonato y la acidez que no como no puede funcionar nuestro cuerpo, va tirando de las reservas que tenemos de minerales en nuestro cuerpo y nos puede producir descalcificación en los huesos, que es muy típico del omeprazol, o en las articulaciones, cosas de estas. Sí. Es que es increíble cómo el estómago y su equilibrio afecta al resto del cuerpo. Claro, porque necesitan ese equilibrio. Eso te iba a decir del agua, que se me olvidaba. Porque el agua que bebemos lleva muchas cosas de las cañerías, además de todas estas, de la herrería y todo esto. No me da miedo. Pero es así. Pero es verdad, lleva microplásticos, lleva metales pesados, porque las cañerías las ponen y no las cambian cada 2 por 3. Y entonces aquello se oxida y aquello pues lo vamos bebiendo nosotros. Entonces yo recomendaría, porque el agua de plástico todavía me parece, no sé, te parece que estás bebiendo algo mejor y resulta que lleva los bifenoles que nos pasa el plástico, sobre todo cuando se calienta, porque no sabes cómo ha venido desde el sitio donde lo hacen, si ha pasado calor, si no ha pasado calor, no sé. De las dos formas, el agua que bebemos no es muy buena. Entonces yo recomiendo que se compren una jarra de estas, no voy a decir la marca, pero que lleva pues unos filtros de carbono y unos filtros de zeolita, y entonces se filtra y al agua esa que le pongas un poquito de sal o un poquito de agua del mar. Y entonces tenemos todos esos minerales que nos falta. Es que necesitamos el agua, no además de a nivel del cuerpo, a nivel intracelular.
La célula necesita agua para poder funcionar. Y el cerebro. Por supuesto, todo nuestro cuerpo, pero sobre todo las células, y a veces no les llega porque no tenemos los minerales suficientes. Fíjate qué importante cuando las personas las ingresan en el hospital, lo primero que te ponen es suero para limpiar, Sí, sí, ¿no? sí, sí. El suero lleva sal también. Sí. ¿Qué te iba a decir? Estas personas que al final se encuentran comprometidas con el sistema nervioso, con la microbiota, ¿qué consejo crees que podrías darles? Pues casi siempre es lo mismo. Sigue los ritmos circadianos, alimenta tu microbiota, tu estado de ánimo, tu estrés y todo esto aprende a gestionarlo. Intenta dormir lo mejor posible porque es súper importante para el día siguiente. Y aliméntate bien. Sobre todo aliméntate bien y haz deporte, que se me olvidaba. Hacer deporte. Y luego si quieres suplementarte tienes un montón de cosas. Cuando tienes estrés tienes la ashwagandha, que ahora está de moda. También está la rhodiola. Tienes magnesio. Tienes los omegas 3. La vitamina D3, que es súper importante, que es la vitamina del sol. Por eso tenemos que hacer caso a los ritmos circadianos. Y toma el sol, sal a la calle, relaciónate con gente. Vivimos en sociedad y tenemos que relacionarnos con los demás, que esto nos nutre mucho, nos ayuda y poco más. Y una de las cosas que es que me gustaría que comentaras, Elena, es el tema del PNI, pero relacionado también con los órganos, con el riñón y porque también es muy importante toda esa parte. Bueno, porque en el PNI lo que hacemos es no mirar el síntoma solo, sino buscar el origen. Entonces, muchas veces lo que es la microbiota que tenemos en el intestino, en el estómago, esta se relaciona con lo que nos pasa en la piel y con lo que nos pasa en el cerebro, porque el cerebro, fíjate que es curioso, el cerebro, cuando tú estás en una situación de estrés, se olvida del estómago. Para el cerebro lo más importante es el estómago, pero cuando él ya está bien, entonces se ocupa del estómago y su relación con la piel, con los órganos. Ahora se han dado cuenta que tiene una relación directa, igual que la tiene con el cerebro, la tiene con el riñón, y igual que la tiene con el riñón, se han dado cuenta que existe una relación directa de ida y vuelta con los pulmones. Es que es alucinante. Bueno, me encanta. Pero ahí sabes también lo que pasa, que entran las emociones, porque los pulmones también están relacionados con la tristeza, el riñón también está relacionado. Entonces, al final, cada órgano tiene una relación con las emociones. Es que el PNI no se entiende si no están las emociones. El PNI se llama psico de emociones, neuro del sistema nervioso, inmunología del sistema inmune. Está todo relacionado. Por eso, cuando tú haces una visita a alguien, le preguntas pues a qué se dedica, cómo está, qué es lo que está pasando y sobre todo retrocedemos al pasado para ver de dónde le vienen todas las emociones. Es muy chulo. Es que es muy importante tanto la prevención como la educación y escuchar al cuerpo antes de que grite, ¿no? No, y que además a veces heredamos cosas de nuestros padres, de los abuelos. Hombre, eso Es alucinante. totalmente. Eso lo verás tú cuando estás ahora con el tema de la infancia, ¿no? Sí, bueno, porque ahora estoy estudiando el posgrado de inmunología, sí, de PNI, pero para pediatría, y es alucinante. Como por ejemplo, los niños obesos vienen de mamás que han estado en carencia durante el embarazo, y entonces, como la mamá estaba en carencia, lo que hacía era guardar todo para tener nutrientes. Entonces, cuando el niño sale al mundo, él tiene un estómago, un sistema inmune, un sistema endocrino que lo que hace es guardar. Y a lo mejor come lo mismo que otro niño, pero como él tiene esto de guardar, él guarda todos los nutrientes, todos los alimentos, entonces engorda muchísimo más que un niño que su madre no ha estado en carencia durante el embarazo. Bueno, ahí tienen que trabajar el árbol. Cosas, bueno, sí. Ese tema también es súper interesante. Mucho. Bueno, Elena, ¿qué te gustaría dejar como mensaje clave para la audiencia, para las personas que nos están escuchando? ¿Consideras que al final todo el mundo tendría que hacerse ese análisis
para saber cómo está su microbiota? Pues yo creo que deberíamos comer bien, dormir bien, alimentarnos, seguir los ritmos circadianos, hacer deporte y al final de cada día, esto es para estar sanos, y al final de cada día, pues mirarte las heces, cómo son tus heces, cómo te hablas tú, cómo son tus emociones. Yo creo que todo esto lo necesitamos saber y recoger para poder saber cómo estamos de salud y cómo nos afectan las emociones en nuestro día a día. Exacto, hay que practicar. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu experiencia. Un placer tenerte aquí. El placer es mío. Y yo creo que hemos dejado un mensaje bastante bonito y yo creo que a partir de ahora tendremos como otro despertar y otro mirar al intestino con más cariño, porque realmente es la base de todo el organismo. Bueno, yo voy a dejar una frasecita así muy mona. ¿Qué va a ser? Sí. Cuando no te encuentres bien, pregúntale a tu estómago, a tu intestino, a ver qué es lo que le pasa. Y seguro que te ayuda. Eso es verdad. Hay que hacer la pregunta y siempre viene la respuesta. Sí. ¿A que sí? Sí. Bueno, si este episodio te ha hecho pensar o te ha hecho darle una vuelta, te invito a que te suscribas al canal para seguir aprendiendo. Y recuerda, juntas crecemos más fuertes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.